Vivimos en una época complicada en la que el amor y la fe de la gente son cada vez más fríos. Parece que cada día es más difícil encontrar un hombre o una mujer de Dios que muestre fidelidad a la palabra y que sea persona de oración. Pero sepa una cosa, la Biblia nos muestra que esto siempre ha sucedido. En el libro de Primero de Reyes vemos que la situación era aún peor, porque además de la falta de gente de fe y oración, Israel tenía como rey y reina a una pareja que además de no servir al Señor también eran adoradores. De Baal, Acab y su esposa Jezabel perseguían y hacían matar a todo el que Dios había enviado para llevar la palabra a aquel pueblo. ¿Te imaginas la cantidad de angustia que debió existir en esa nación? Pero el Señor tenía planes más grandes para su pueblo y resucitó a un solo hombre llamado Elías, quien a través de la fe y el poder de su oración fue usado por el Señor para reavivar la llama del Espíritu Santo en las personas y derrotar todo el mal que estaba. Allí se hizo cargo de ese lugar. Y si profundizamos en la historia de Elías, veremos cuántas maravillas se hicieron a lo largo de su vida. Resucitó al hijo de una viuda, fue alimentado por pájaros y por un ángel mientras huía. También detuvo la lluvia e hizo que volviera a llover en Israel, y hasta bolas de fuego cayeron del cielo. Por si todo esto fuera poco, las Escrituras nos muestran que Elías fue recogido por Dios en vida, en un carro de fuego, ante los ojos de su ayudante Eliseo. Ante tantas maravillas y milagros, podemos preguntarnos cómo logró, a través de la oración y su vida de fe, convertirse en un referente de la vida con Dios, al punto de ser recordado e impactar vidas hasta el día de hoy. Eso es lo que veremos en este video. El secreto de Elías para tener una vida tan transformadora, tanto en el mundo físico como en el espiritual. Pero antes de empezar, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que publique un nuevo video. El profeta Elías vivió en el siglo IX a.C., durante los reinados de Acab y Ocosías en el reino del norte. En ese momento, el pueblo de Israel se había dividido en dos reinos: Judá, el reino del sur con su capital en Jerusalén, e Israel, el reino del norte con su capital en Samaria. La Biblia no revela nada sobre la vida personal y familiar del profeta Elías. Solo sabemos que era un hombre que habitaba en la tierra de Galaad, al este del río Jordán. Elías profetizó en un momento muy difícil de la historia del pueblo de Israel. Desde un punto de vista religioso, esto se debe a que, en tiempos de Elías, el reino del norte había alcanzado su mejor posición económica desde que se produjo la separación del reino tras la muerte de Salomón. El rey Omri buscaba establecer buenas relaciones con las naciones vecinas, por lo que casó a su hijo Acab con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Entonces, esta pareja introdujo la adoración del dios Baal en Israel y estaban tan dispuestos a no obedecer a Dios que Acab terminó construyendo un templo a Baal en Samaria. En este contexto turbulento de idolatría y paganismo, Elías fue llamado a servir como portavoz de Dios. Se le dio la responsabilidad de recordar a los israelitas que ellos eran el pueblo del Señor, y cumpliría su llamado con tal excelencia que su historia sobrepasó los límites del tiempo. Podemos ver su presencia en algunos episodios del Nuevo Testamento, el más conocido de los cuales ciertamente está registrado en Mateo capítulo 17, en el pasaje sobre la transfiguración de Jesús. Veamos lo que dice. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y los vestidos se volvieron blancos como la luz. En ese mismo momento, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Mira qué interesante. Elías representaba a los profetas y Moisés representaba la ley de Dios. Uno de los secretos de este profeta es que siempre ha sido un hombre de gran fe, y esto se refleja incluso en su nombre, que significa Jehová es Dios. Elías, entonces, era un hombre íntegro, fiel,
y no estaba orgulloso de ser representante de Dios en la tierra. Hasta hoy es un ejemplo para todos nosotros cristianos, mostrándonos que incluso frente a las tentaciones y al sufrimiento, no podemos dejar de vivir de acuerdo con la llamada que Dios nos confió, incluso antes de nacer. Y no solo eso, Elías pudo hacer todo lo que hizo porque conocía algunos secretos que lo convirtieron en un gran hombre de Dios. Vayamos a ellos. El primer secreto: Elías conocía la palabra como pocos. A diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa, Elías no profetizó según su palabra, sino según la voluntad de Dios. En otras palabras, Elías conocía muy bien las Escrituras. Centremos nuestra atención ahora en el pasaje en el que Elías oró para que Dios dejara de llover en Israel. En el libro de Primero de Reyes, capítulo 17, Elías anunció que habría una gran sequía en Israel, lo que probaría que Dios era mucho más poderoso que Baal, considerado por sus adoradores como el Dios de la vida y la fertilidad. Como resultado, la falta de lluvia representó un ataque directo a la supuesta capacidad de este ídolo para controlar las condiciones climáticas. Al orar para que Dios cerrara los cielos y detuviera la lluvia, Elías no estaba poniendo en práctica su deseo de hacer justicia, sino clamando al Señor para que cumpliera su voluntad según su palabra. En otras palabras, Elías ya sabía que Dios cerraría los cielos, porque así lo decían las Escrituras. Veamos lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 11. Tened cuidado, no sea que os engañen y os descarriéis para adorar a otros dioses y postraros delante de ellos. De lo contrario, la ira del Señor se encenderá contra vosotros y cerrará los cielos, para que no llueva y para que la tierra no produzca nada, y así pronto desapareceréis de la buena tierra que el Señor os está dando. Miren esto, hermanos. Como todo profeta, Elías también valoraba la santidad, y no podía soportar ver a su pueblo, el pueblo del Señor, pecando contra Dios y pensando que nada sucedería. Era como si Elías estuviera diciendo: «Adiós, Señor. Sé que tu palabra dice que el Señor detendrá la lluvia que cae sobre Israel si olvidan quién es el Señor y se vuelven a otros dioses. Bueno, eso es lo que está sucediendo ahora. Así que cumple tu promesa y dales una lección a esta gente». Y efectivamente, Dios honró la palabra de Elías, hermanos. Y de la misma manera, si esperas que Dios use tu vida para hacer una diferencia en este mundo, primero que nada, necesitas saber lo que dice la palabra del Señor. Y esto solo es posible si estudias la Biblia, si meditas en sus enseñanzas y guardas en tu corazón cada una de sus promesas, tal como lo hizo Elías. El segundo secreto de Elías fue la perseverancia en la oración. Veamos lo que dijo el apóstol Santiago sobre el profeta. Elías era humano como nosotros. Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Orando nuevamente, el cielo envió lluvia, y la tierra ha producido sus frutos. Cuando seguimos toda la historia de Elías en la Biblia, vemos que sus oraciones fueron muy poderosas. Esto sucedió porque oró con fervor, es decir, oró con mucha fe y perseverancia. Elías tuvo que orar mucho para que la lluvia dejara de caer sobre Israel y Baal se avergonzara ante la grandeza del poder del Señor. Solo más tarde, cuando estuvo seguro de que Dios le respondería, Elías fue al rey Acab y profetizó que ni una sola gota de lluvia caería del cielo. Miren esto, hermanos. No crean que solo hay que profetizar y ya. Se necesita mucha oración entre bastidores antes de que el Señor realice el milagro. Es más, Dios sí responde a nuestros gritos si están de acuerdo con su voluntad y no con la nuestra. El Señor nunca hará nada que vaya en contra de su palabra. Así que no pierdas el tiempo con oraciones egoístas cuyo único objetivo es satisfacer tus deseos. Sé perseverante en lo que dice la Biblia. Entonces el Señor lo cumplirá. Y el tercer secreto. Elías sabía que Dios era bueno con sus hijos. No sé si te diste cuenta, pero en ese pasaje del libro de Santiago dice que Elías oró fervientemente para que no lloviera. Pero cuando llegó el momento de hacer llover, la Biblia dice que Elías simplemente oró de nuevo y el cielo envió lluvia.
Esto deja una cosa clara. Elías oró más para que Dios cerrara los cielos que para abrirlos. ¿Sabes por qué? Porque cerrar los cielos es un juicio de Dios, y con ello los justos también sufren. Y por mucho que la idolatría dominara el reino de Israel, todavía había gente fiel al Señor entre ese pueblo, y ellos también sufrirían la sequía. Entonces, no era la voluntad del Señor traer juicio porque Dios es bueno, y Elías lo sabía muy bien. Ahora, cuando los cielos se abrieran, entonces sería una bendición del Señor, y Dios, en su infinita bondad y misericordia, se alegraría de cuidar nuevamente a sus hijos. ¿Y cómo puede esto influir en nuestras vidas? ¿Qué nos puede enseñar este secreto? Esto nos muestra claramente que Dios se complace más en abrir puertas que en cerrarlas. Prefiere bendecir que juzgar. Por lo tanto, si queremos ser atendidos por Dios, tenemos que vivir de una manera que le agrade, así como vivió Elías. Sin una vida de fidelidad, una vida de santidad al Señor, no podremos disfrutar de la comunión con Él, y como resultado, nuestras oraciones no serán tan efectivas como las de Elías. Pero si tenemos una vida de santidad, una vida de obediencia, podemos estar seguros de que el Señor nos escuchará. Y otra cosa que no nos podemos perder. Elías oró creyendo de corazón, creyendo verdaderamente que Dios contesta las oraciones de su siervo. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios, y también dice en Jeremías 29 que si buscamos al Señor con todo nuestro corazón, lo encontraremos. Espero que conozcas estos 3 secretos de la vida del profeta Elías y que los apliques en tu vida diaria, porque entonces el Señor hará grandes cosas en tu vida y a través de ti. Y estoy seguro que serás muy utilizado en esta generación y que Dios cumplirá todos los planes que tiene para tu vida. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos, familiares y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga.